Bueno, sin más, me gustaría continuar con esta serie, Conociendo a Dios. Y hoy vamos a hablar de la bondad y de la severidad de Dios. La bondad y de la severidad de Dios. Son dos cosas que actúan en conjunto, dos cosas que van unidas. O sea, no podemos separarlas la una de la otra. Dios es bondadoso, pero Dios también es severo. ¿Sí? Dios también hace cumplir su ley, hace cumplir sus estatutos, pero a la misma vez también es bondadoso. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ilumine en esta tarde para entender el mensaje que Él tiene para nosotros. ¿Sí? Incline su rostro, vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te damos las gracias, Señor, porque eres bueno, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bondadoso, pero a la vez también, Señor, eres severo contra nosotros. Haces cumplir, Señor, tus leyes en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a entender la diferencia de lo que es ser severo a la diferencia de lo que son las cosas malas que pasan también por nuestras propias consecuencias. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento y que hables a través, Señor, de tu palabra en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñenme, por favor, a Romanos 11:22. Vamos a leer ahí. Dice ahí Romanos 11:22, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Repito, dos cosas que van juntas, ¿sí? Que no las puedes aislar. O sea, no puedes pensar solamente en la bondad o no puedes pensar solamente en la severidad. Estas dos cosas son parte del carácter de Dios. Sigue diciendo, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. O sea, las cosas, está hablando de algo fuerte. La severidad de Dios es algo que tenemos que poner atención y tenemos que abrir nuestros ojos. Repito, son dos cualidades del carácter de Dios que actúan en conjunto sobre la vida de cada uno de nosotros. Actúan en conjunto, pero también son opuestas las unas de la otra. Por un lado tenemos la bondad y por otro lado tenemos la rigidez de parte de Dios al hacer cumplir su palabra. La bondad, mis hermanos, es la inclinación de Dios a siempre hacer lo bueno. Esa es la bondad. Esa es la bondad que tenemos en la Biblia. Nosotros somos bondadosos a veces, ¿verdad? O muchas veces, pero a veces la bondad como que no se nos da muy fácilmente. Pero Dios manifiesta su bondad a través de su benevolencia. Y su benevolencia es precisamente esta naturalidad con la que Dios da, con la que Dios hace lo bueno. Y lo hace, a diferencia de nosotros, Él hace lo bueno siempre. Nosotros hacemos lo bueno dependiendo de nuestro estado de ánimo en muchas ocasiones. A veces contestamos bien porque estamos sonrientes y porque estamos alegres, pero a veces que nos duele el cuerpo no contestamos tan bien. O a veces que tenemos un problema no contestamos tan bien. O cuando estamos molestos no contestamos tan bien. No somos tan benevolentes. Dios es benevolente y es bueno siempre, en todo momento. No hay nada que nosotros podamos hacer que enfurezca a Dios, que lo saque de sus casillas, que lo haga pensar mal o en contra de nosotros. Nunca va a pasar. Nunca va a pasar. Dios es bueno porque está dentro de sus atributos, es parte de su naturaleza. La bondad de Dios nunca se va a agotar. La bondad de Dios nunca se va a desgastar. Nunca va a dejar de ser. Siempre va a estar ahí, mis hermanos, para nosotros, para cada uno de nosotros. Dios, repito, no es en algunas veces bondadoso y otras veces no lo es. A veces sí y a veces no. Dios no es así.
Dios es bondadoso siempre, y ojo con esto, aunque no lo merezcamos. Aunque no lo merezcamos, Dios siempre va a ver o va a hacer lo bueno delante de nosotros para que estemos bien. Ese es el Dios de la Biblia. Que aunque no merezcamos nada de lo que Él nos da, Él nos los da. ¿Cuántos han experimentado esta bondad de Dios en sus vidas? Yo creo que todos. Cosas que no merecemos, que si nos diera lo que merecemos, ya estaríamos nosotros muertos en delitos y pecados. Esa es una realidad. Pero como la bondad de Dios no es, a veces sí y a veces no, como la bondad de Dios no se desgasta, Él siempre ve lo bueno y hace lo bueno delante de nosotros. Por otro lado tenemos la severidad de Dios, que es el lado contrario, que es la cualidad de ser inflexible al pecado. Fíjense lo que es la severidad de Dios. La severidad habla de rigidez, habla de dureza, habla de rigor, habla de ser de inflexibilidad. ¿Para quiénes? Para aquellos que persisten en hacer lo malo. Para aquellas personas que persisten en vivir una vida pecaminosa, aún sabiendo que Dios no está de acuerdo con lo que estamos haciendo. Ahí es donde se manifiesta la severidad de Dios. Cuando sus hijos no entienden. ¿Cuántos hijos hay aquí? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos entienden? No levante la mano. No lo quiero exponer. Pero la severidad de Dios es para aquellas personas que quieren vivir de una vida, o más bien, que quieren seguir teniendo una vida pecaminosa, sin importar las consecuencias. Aún en la severidad de Dios podemos nosotros ver, fíjense en esto, aún en medio de esa severidad nosotros podemos ver la bondad de Dios. Porque a veces pasan cosas malas en nuestra vida, pero el resultado que Dios está buscando es que reaccionemos, es que entendamos, es que abramos nuestros ojos, es que nos demos cuenta en dónde estamos pisando. Es que no vayamos a ciegas dando golpes por todos lados. Por eso Dios nos trata a veces con severidad y no nos pasa nada. No nos pasa ninguna cosa que a nosotros nos gusta y que en la cual nos deleitamos. No nos la pasa. ¿Por qué? Porque quiere que nos enderecemos, que vivamos bien, que seamos diferentes, que tengamos una vida en armonía con Él. Por eso Dios es severo. Hay muchos niveles de severidad. A veces es una llamada de atención, pero a veces es una disciplina muy fuerte. Pero aún dentro de las disciplinas fuertes, podemos ver en el Señor su bondad. Bondad y severidad siempre irán de la mano. Es un gran error separarlas, o es un gran error tratar de vivirlas de manera independiente. Cuando la bondad y la severidad de Dios se separan, surgen doctrinas destructivas, mis hermanos. Lo hemos visto y se lo voy a comentar. Surge confusión en la vida de las personas. Cuando nosotros pensamos que solamente es lo bueno, creemos que Dios nos pasa todo. Por otro lado, cuando pensamos que Dios es malo o es severo, nos da hasta miedo. Fíjense cómo en la Edad Media, en Europa, surge este movimiento, o surge por parte de la Iglesia Católica, surge el Santo Oficio, que se conoce también como la Santa Inquisición. ¿Sí recuerda esto? ¿Ha visto? Bueno, no lo recuerda, pero sabe y lo conoce y ha visto películas acerca de esto. Ha leído ya y se ha informado acerca de lo que pasaba en la Edad Media, en estas prácticas del Santo Oficio, en donde cualquier persona que no estuviera pensando o que no hiciera, ya no digamos que se alineara con Dios, que se alineara con los dirigentes de la iglesia.
Si una persona no estaba alineada a los intereses o de la iglesia, o si no estaba alineado a lo que los clérigos decían, era acusado de lo que sea y a la hoguera. Es que Dios es severo. Si es que Dios es muy celoso y no tolera nada de las cosas que hacen. Lo he repetido en algunas otras ocasiones. A veces vemos tragedias que suceden en diferentes partes del mundo y le quieren echar la culpa a Dios, que Dios lo hizo porque dijeron o hicieron o el desfile o hicieron algún comentario que ofendía a Dios y por eso Dios los destruyó. Y se nos hace una imagen del Señor como que el Señor es vengativo, como una persona mala, como que no tiene misericordia, como que el Señor está viendo a ver quién castiga a la menor provocación. Está así el Señor, esperando a ver quién se la hace, para ver quién se la va a pagar. ¿Sí? Es separar la bondad de Dios y nada más estar viendo la pura severidad. Sí, esto les funcionaba en aquellos años a los clérigos de las iglesias porque de esta manera controlaban al pueblo, controlaban a las personas por la ignorancia que ellos o que en ellos había o existía por la falta de conocimiento de Dios. Cuando a una persona le falta conocimiento es fácilmente manipulable. Tras la amenaza de que si no haces lo que yo te estoy diciendo, el sacerdote, no haces lo que te estoy diciendo, Dios te va a castigar. Y luego yo soy el que infringo el castigo, entonces de que te va a castigar, te va a castigar. Si no haces lo que yo diga, así se manejaba. Y esto es lo que hacían. Y pues lógicamente se sale de contexto esta severidad de parte de Dios. Ahí no hay ningún propósito en ser severo, no hay ningún propósito en que Dios sea recto. Simple y sencillamente, los dirigentes se aprovechaban de estas circunstancias, de esta ignorancia de las personas para hacer lo que ellos querían hacer. Gracias a Dios que las personas comenzaron, los mismos sacerdotes comenzaron a abrir las Biblias y comenzó a reformarse la iglesia. Y comenzaron a surgir estos hombres de Dios ya tocados por el Espíritu de Dios que comenzaron a abrir el Evangelio. Y las cosas fueron diferentes. Y las personas crecieron y las personas entendieron. Pero tuvo que haber una persona que abriera las Biblias. Ya después empezaron a imprimir Biblias y había Biblias por todos lados. Entonces cambia el concepto. Pero también ahorita en nuestros tiempos ya no se habla de la severidad de Dios. Ahora se habla de que Dios es amor, Dios es bueno. Ahora es pura bondad de Dios. En las congregaciones o en muchas de las congregaciones actualmente, todo es amor, todo es benevolente, todo es bonito, no hay pecado, no hay que corregir, es que son errores que tú cometes, son situaciones de la vida, pero no se está hablando ya del pecado. Ya todo es bueno, ya todo es nice, peace and love. Sí, la palabra pecado ha salido de los púlpitos, ya no se habla de esto. Es difícil que haya personas que prediquen la palabra y que se arriesguen a perder a su audiencia. Es difícil que una persona verdaderamente abra la Biblia y diga tal cual, la Biblia lo dice, porque se arriesgan a que la gente se vaya y ya no regrese. Hoy a muchos pastores se les dice, no prediques duro, predica más suave, maquilla las palabras, no seas tan áspero. Tampoco se habla de ser ofensivo, pero lo único que se tiene que hacer es hablar la Biblia como lo dice, nada más. Ahora se manipula y se suaviza todo para que a las personas, a los que están escuchando, les guste el mensaje, se sientan cómodos. Dice la Biblia, les da comezón de oír. Cuando usted le da comezón así, y luego, hasta siente rico, ¿a poco no? Esa es la intención, eso es lo que está diciendo.
Un lugar en donde me hagan sentir bonito. No se puede hablar de compromiso, no se puede hablar de santidad, no se puede hablar de cambiar nuestras vidas, no se puede hablar mucho menos de someterte a la palabra de Dios y de estar bajo autoridad, la autoridad de la palabra. ¿Por qué? Porque es una exageración, estamos fuera de contexto, ya son tiempos modernos, porque ya no se usa de esa manera. Todo bonito y todo nice, ese es el otro lado. Háblales de que Dios los ama, habla de que Dios los quiere perdonar, habla de que Dios los quiere prosperar, háblales de que Dios los ama tal como son. ¿Será? Totalmente el lado contrario, ¿no? Por eso es que digo, no se puede separar una de la otra, tiene que haber balance. Una doctrina falsa, una doctrina dañina que se basa y que busca solamente llenar las iglesias, llenar los bolsillos de los líderes, con doctrinas cómodas, repito, sin compromiso, sin santidad, sin esfuerzo. Una doctrina que no sirve para nada, mis hermanos, solamente para hacernos sentir bien. Pero a la hora de la hora que el Señor venga delante de nosotros y nos diga, o más bien que nosotros vayamos a la presencia de Dios y nos diga, no te conozco, apártate de mí. ¿Por qué? Porque nunca tomamos en cuenta la severidad de Dios. Entonces vamos a analizar nosotros de manera conjunta qué es la bondad y qué es la severidad de Dios. Y el impacto que estas dos cualidades de Dios tienen en la vida de nosotros los creyentes. Si vamos a tratar de poner atención y vamos a tratar de escudriñar un poquito mejor esto. Vamos de nuevo a Romanos 11:22. Comienza diciendo, mirad pues la bondad y la severidad de Dios. Mirar pues. Te está diciendo, pon atención. Abre los ojos en estas dos cualidades que yo tengo. Abre tu entendimiento para que puedas entender cómo te puedes beneficiar de las dos cosas. ¿Cuántos de nosotros o cuántos de los que estamos aquí podemos ver las bondades de Dios en nuestras vidas? Yo creo que todos. Todos nosotros podemos ver las bondades de Dios, ¿cómo decirlo? Podemos ver las bondades de Dios actuando diariamente en nuestras vidas. Esa es una realidad. Recibimos cosas de parte de Dios día a día, repito, como dije hace rato, que no merecemos, pero día a día estamos recibiendo cosas. Simple y sencillamente el poder pararnos y el poder respirar y el poder pensar. El poder estar cuerdo y decir, Señor, hoy tengo estos planes para hacer en mi día, ayúdame. Ya desde ahí podemos ver la bondad de Dios. Ya desde ahí. Muchas personas el día de mañana quizás no se levanten, o se levanten enfermas, o van a ir de urgencias al hospital. Quizá de aquí o quizás no, pero esas cosas pueden pasar. Entonces, desde el momento en que nosotros nos levantamos, podemos ver las bondades de Dios actuando en nuestras vidas. Podemos ver las bondades de Dios actuando en nuestra familia, que muy a pesar de cómo seamos nosotros, muy a pesar de cómo sean nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa, muy a pesar de todas estas cosas, podemos ver sus bondades reflejadas en nosotros. ¿De cuántas cosas ni nos enteramos que el Señor nos libra? Ahora en la mañana nos dice, me manda un texto mi hija, estamos en el hospital. Ya desde que ves ahí, estamos en el hospital, dices tú, ¡ah! Estamos en el hospital. Trajimos a Benny, el mediano, el de a medias. Se comió un anillo. Se comió el anillo de compromiso. Ya se lo pasó.
Está bien, pero venimos a ver qué nos dice el doctor. Así. En un instante, dice ella, se le atoró, pero se lo pasó. En un momento. Días antes estábamos en la casa jugando luchitas. ¿Quién iba a pensar que el día de hoy iba a comerse un anillo? Lo bueno que no fue el de diamante, el grandote, fue el otro chiquito. Pero ¿cuántas veces podemos ver la bondad de Dios actuando en nuestra vida simple y sencillamente con esas cosas? Le digo a mi hija, ya le vamos a decir el Señor de los Anillos, de Basile, ¿no? Pero no le hizo mucha gracia. Cosas difíciles, mis hermanos, pero a través de ellas también podemos ver la bondad de Dios. Pudieron ver ellos un momento difícil y mi hija pudo haberse asustado. Imagínense la escena, ¿no? El niño ahogándose y todo el mundo, yo creo, jalándole las orejas, picándole los ojos, apretándole la panza para ver si reaccionaba. Pero bueno, gracias a Dios se lo pasó y no va a haber mayores complicaciones, porque como es un niño chiquito y tiene sus órganos chiquitos y tiene su aparato digestivo chiquito, existía la posibilidad de poderlo abrir para sacarle el anillo. Pero gracias a Dios, gracias a su bondad, a su benevolencia, está grandote el niño, a pesar de que tiene 4 años. Y lo va a poder expulsar solo. Su benevolencia, mis hermanos, la podemos experimentar en todas las cosas. Y yo creo que ahorita usted puede estar pensando en tantas situaciones y en tantas cosas que le pueden haber ocurrido o que le ocurrieron y que vieron la benevolencia de parte de Dios en su vida. Si estamos conscientes de esto, mis hermanos, ¿estás consciente? O pensamos, como muchas veces hemos escuchado, o pensamos que Dios es bueno con nosotros porque estoy bien, porque no soy tan malo. Pensamos que Dios tiene favor con nosotros porque estamos haciendo lo correcto. Y la verdad es que en muchas ocasiones no. Sí, hay ocasiones en que, bueno, Dios premia también a las personas que se están comportando de la manera correcta. Pero eso, como dije hace rato, eso no es el motivo de Dios para ser bueno. Dios es bueno con nosotros, seas bueno, seas malo, hagas el bien o hagas el mal. Tendrás tus consecuencias si haces el mal. Pero a Dios no le impide ser bueno con una persona, aun cuando se porta mal. Esa es la benevolencia de Dios, que aún sin merecerlo nos cobija para que reaccionemos en algún momento dado. Y eso es lo que Pablo en versículos anteriores al que leímos les estaba explicando a los gentiles. Y les decía, ve lo bueno, ve lo benevolente que es Dios para contigo. Les dice, por la desobediencia de los judíos es que ahora tú puedes ser injertado a la vid verdadera. Ahora es que tú puedes disfrutar de las bondades de Dios. La desobediencia de los judíos abrió la puerta para cada uno de nosotros. Y eso es benevolencia. Eso es favor de Dios. Y eso es lo que Pablo estaba hablándoles en unos versos anteriores. Por un lado, estaba siendo benevolente para los gentiles, pero por otro lado estaba siendo severo para con los judíos. Dice ahí que los cortó de la vid verdadera, los hizo a un lado e injertó a los gentiles en el lugar de ellos. Eso es benevolencia. Y en este ejemplo podemos ver cómo la benevolencia y la severidad de Dios trabajan en conjunto. ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? Porque Dios es bueno. Para que abramos los ojos, mis hermanos, para que reaccionemos. No es para sentirnos, ay, pobre de mí, ya se olvidó de mí el Señor. No, reacciona. Abre tus ojos, abre tu entendimiento. Da una respuesta al Señor, o demos una respuesta al Señor.
Dios muestra, mis hermanos, su bondad a pesar de nuestros pecados, a pesar de las cosas que hagamos, a pesar de nuestra negligencia, a pesar de nuestra tibieza. Romanos 11:17, en la palabra de Dios para todos, se la voy a leer yo. Mire cómo lo está explicando lo que les acabo de decir de judíos y gentiles. Dice, algunas ramas naturales del olivo fueron cortadas. ¿Quiénes son estos? Los judíos, el pueblo escogido por Dios, que naturalmente estaban injertados a la vid verdadera. Sí, dice, algunas ramas naturales del olivo fueron cortadas. En su lugar, tú fuiste injertado como una rama silvestre. Nosotros que no éramos del pueblo de Dios, nos describe como ramas silvestres, que ahora tú y yo tenemos, por esa benevolencia de Dios, tenemos la oportunidad de ser injertados en la vid verdadera. Tú y yo éramos ramas silvestres. Bonitas quizás, florecillas del campo, pero silvestres al fin y al cabo. Y tú y yo fuimos injertados a esa vid verdadera por la benevolencia de parte del Señor. Gracias a ese sacrificio en la cruz del Calvario, tú y yo ahora podemos ser injertados. Sigue diciendo, entonces ahora eres parte de la misma raíz y compartes la misma vida del olivo. ¿Sí? ¿Se da cuenta de la grandeza del regalo tan grandísimo? Y no puedo ni describir qué es lo que hizo el Señor con nosotros. Gracias a la bondad de Dios, mis hermanos, tú y yo ahora podemos estar aquí sentados adorando al Señor. Gracias a que Él así es. No es por ti, no es por mí, es porque Él así es. No lo ganamos, no lo convencimos, no lo decidimos nosotros. Fue Él que lo quiso hacer. Y repito, y ahora podemos nosotros, mis hermanos, adorar al Padre con libertad, gracias a su benevolencia. Romanos 5, acompáñame a Romanos 5:6. Podemos ver ahí otro ejemplo de la bondad de Dios hacia con los pecadores. Dice Romanos 5:6 en la Reina Valera, dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, en su tiempo murió por los impíos. La palabra débil que está hablando aquí habla de la incapacidad que tenemos nosotros de cuidarnos a nosotros mismos. Cuando eras incapaz de cuidarte, cuando eras incapaz de decidir lo bueno, Cristo murió por ti. Cristo murió por mí. El corazón del ser humano tiene una tendencia natural a hacer lo malo. ¿Por qué? Porque somos incapaces de decidir lo bueno, como lo dice aquí. El corazón de una persona que ha sido regenerada, puede resistirse de hacer lo malo. Le va a costar trabajo, pero lo puede lograr, lo puede hacer. Resistir al diablo y huirá de ti, dice la palabra. Mantente firme hasta que el día malo pase. Hacer lo malo siempre va a estar en nosotros, aunque seamos personas regeneradas, pero nos podemos resistir a hacer lo malo. Pablo describe este conflicto que hay en su carne, ¿no? Este conflicto de que siempre existía, el querer hacer lo malo en el corazón de nosotros, ¿no? Aunque aún siendo regenerados, aún siendo personas con una mentalidad diferente, el conflicto persiste. Pablo decía, ¿quién me quitará de este cuerpo de muerte? En Romanos 7:24, ahí lo puede encontrar.
¿Quién me quitará de este cuerpo de muerte? Hay una lucha constante y hay un problema constante entre hacer lo bueno y hacer lo malo. El que ha sido regenerado, el que ha sido regenerado por Dios puede luchar contra este conflicto que Pablo está mencionando, pero el que no ha sido regenerado, él se va a ir a hacer lo malo sin ningún problema, sin detenerse, sin pensarlo, se va a ir a hacer lo malo siempre. Regresamos a Romanos 5:7, dice, ciertamente apenas moría algún justo. Con todo, dice, ciertamente apenas moría algún justo. Ciertamente apenas moría alguno por un justo. Dice, con todo, pudiera ser que alguno osara en morir por el bueno. Mas Dios, en su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió. Cristo murió por nosotros. Dice, pues muchos más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Fíjense, ¿cómo podemos ver y experimentar, por un lado, la bondad de Dios, en que no siendo salvos, él murió por nosotros? Que siendo aún pecadores, él entregó su vida por cada uno de nosotros. Y además de eso nos justifica para que seamos salvos del día de la ira cuando llegue su tiempo. Esta bondad de Dios, esta bondad de parte del Señor que no nos merecemos y que es constante y que sigue fluyendo y que no se desgasta, puede ser que confunda a muchas personas. Puede ser que las personas siempre estén pensando que, bueno, Dios, me dicen que Dios va a venir y que Dios va a ajustar cuentas, que Dios va a venir por los suyos, pero yo veo que siempre pasan cosas buenas en mi vida. Pasan siempre cosas positivas. Y bueno, no toman tanto en cuenta la severidad que también viene de parte de Dios. ¿Por qué pasa esto? Bueno, vamos a analizar un poquito. ¿Por qué las personas piensan que a lo mejor estamos exagerando con lo de la santidad, por ejemplo? Estamos exagerando con el compromiso. Porque aún a pesar de que no tengo esa santidad, de todos modos pasan cosas buenas. Entonces, ¿cómo está eso? ¿No será que están exagerando desde el púlpito? ¿No será que están exagerando los intérpretes de la palabra? Entonces, vamos a ver. Nos ha tocado hablar con personas a las cuales hemos exhortado que cambien su estilo de vida. Yo pienso que a usted le ha pasado eso también. Cambien su estilo de vida, que necesitan ser diferentes, y tratamos de exhortarles y de enseñarles y de que vean, pues varios aspectos de la vida y cómo su vida no está siendo agradable a los ojos del Señor. Y muchas de estas personas dicen, yo creo que no estoy tan mal. Precisamente porque solamente están viendo la bondad de Dios. Yo creo que no estoy tan mal como tú lo dices, porque estoy bien. Ve cómo vivo, ve mi casa, ve mi trabajo, ve mis autos. Ve, tengo salud, estoy bien, estoy entero. ¿Cómo me dices que tengo que cambiar mi vida porque Dios me va a castigar si, veme? Estoy en perfectas condiciones. Se está enfocando solamente en un lado. Dios me ha conseguido muchas de las cosas que yo le he pedido. Yo creo que no estoy tan mal. Y se confunde con el favor y la misericordia que Dios tiene para con nosotros. Y como lo dije, no es porque lo merezcamos. No es porque por nuestro comportamiento, por lo que Dios es así con nosotros, es porque así es Él. Así de sencillo. Muchos de nosotros podemos decir, sí tengo que cambiar algunas cosas, pero no es para tanto.
No es como tú lo dices, no es como tú lo estás percibiendo. ¿Cuántos hijos te han dicho esto a ti? O el esposo o la esposa. ¿O cuántas veces a ti mismo te has dicho, "Ay, no eres tan malo. No eres tan malo, no eres tan egoísta, no eres tan esto, no eres tan aquello. Mira cómo te va en el trabajo, eres próspero, mira cómo te va con estas circunstancias, mira cómo le está yendo a tu hijo, no es tan malo tu hijo, mira, ya es un profesionista"? Entonces quiere decir que no está tan mal su vida si Dios lo está bendiciendo. Solamente estamos viendo el lado de la bondad de Dios. Yo oro, Señor, yo oro. Y tengo comunión con Él. Y Él es bueno conmigo. Dios contesta mis peticiones. Y aquí hay dos cosas que pudiéramos nosotros comentar y que pudiéramos nosotros analizar así de manera rápida. Ya mencioné que Dios es bueno y que Dios actúa y nos da a nosotros, no por nosotros, sino porque así es el carácter de Dios. ¿Sí? Y nosotros nos confundimos porque estamos orando a un Dios que no conocemos y que nos está contestando de acuerdo a lo que nosotros queremos. Aquí hay un peligro. Porque nosotros no podemos decir simplemente, yo estoy orando, pero no conocer a Dios. Entonces, ¿quién te está contestando tus oraciones? Es fácil orarle a un Dios que no exige nada, que no exige compromiso, que no exige santidad, que no te está pidiendo que hagas un cambio de vida. Es fácil orarle a un Dios así. Sí, pero si al que le estamos orando no es el Dios de la Biblia, entonces ¿quién nos está concediendo las cosas que nosotros decimos que tenemos de parte de Él? Repito, por un lado vemos la bondad de Dios y la confundimos. Por otro lado, mis hermanos, cuando nosotros oramos sin el conocimiento de Dios, entonces el que se está contestando a sí mismo y el que se está justificando a sí mismo somos nosotros mismos. Porque si conociéramos al Dios de la Biblia, entonces entendiéramos que verdaderamente tenemos que hacer cambios. Cuando oramos sin conocimiento, solamente nos estamos haciendo tontos nosotros mismos en nuestras propias pensamientos, en las cosas que a nosotros nos gustan. Cuando oramos sin conocer a Dios, nos contestan nuestros gustos, nos contestan nuestras necesidades. Señor, necesito un carro, o necesito un trabajo, o necesito esto o aquello. Y como lo buscamos, y como tocamos 1000 puertas, a veces una de esas puertas se abre y decimos, Dios está concediéndome lo que le estoy pidiendo. Cuando somos nosotros y es nuestro corazón el que está buscando todas estas cosas. Cuando oramos sin conocer a Dios, hablan nuestras debilidades. Somos nosotros, mis hermanos, complaciéndonos a nosotros mismos porque no conocemos a Dios. Repito, si conociéramos completamente a Dios y lo que Él quiere para nuestra vida, haríamos cambios. Se me viene a la mente mucho cuando algo así viene. Una persona que dijo, yo le oro a Dios y le oro a Dios y le pregunto en muchas ocasiones si yo estoy mal y Dios me dice, no, tú estás bien. Y yo me quedo pensando, yo le oro y le digo, Señor, estoy mal. Me dice, sí. Mal, reprobado, tienes que cambiar. Cuando no conocemos lo que Dios quiere, cómo Dios es, para esto las clases, mis hermanos, para esto toda esta serie, para que entendamos cómo Dios piensa y cuando vayamos y oremos, nosotros mismos digamos, no, eso no le agrada a Dios, no, eso no le gusta, las decisiones que estoy tomando no están de acuerdo a lo que la Biblia dice. No puede ser, ocasiones que pasan y que suceden, no puede ser que Dios me conceda algo que me va a poner en contra de Él. Un ejemplo, un trabajo que te va a quitar todo el tiempo del mundo para estar con tu casa, para estar con tus hijos, para estar con tu esposa y para estar en la iglesia.
Dios no te lo dio, tú lo buscaste. El que conoce a Dios cuando ora es confrontado por lo que conoce de la palabra, por lo que ha leído, por lo que ha estudiado. Se da cuenta de que Dios es bondadoso y que si está recibiendo muchas cosas buenas no es porque Él sea la mejor persona, es porque Dios así es bondadoso, porque es su carácter. Pero no deja de reconocer que tiene que hacer cambios en su vida y no lo distraen las bondades de Dios. Más bien dice, gracias Señor, porque aun siendo como soy, eres bueno para conmigo. Y tu severidad tú la retienes y no dejas que llegue, Señor, a mi vida. Dios nos da a nosotros sin que merezcamos nada, mis hermanos. Romanos 11:18. Acompañen para leer ahí, por favor. Está hablando en este mismo contexto que hemos estado tratando en nuestro versículo base. Dice, no te sientas más importante que las ramas cortadas. Eso le está diciendo a nosotros la iglesia, los que fuimos injertados. No te sientas más importante que las ramas cortadas. Si te crees más importante, recuerda que no eres tú quien da la vida a la raíz, sino la raíz es la que te está dando vida a ti. No es por nosotros. No son nuestros méritos, no son nuestras acciones las que hacen que la benevolencia de Dios abunde sobre nuestras vidas. Es Él. Es su naturaleza. Todas las bondades que recibimos de parte de Dios, mis hermanos, son porque Él así lo quiso. Es simplemente Dios siendo bondadoso en nuestras vidas. Si siendo malos recibimos las cosas buenas, si estando a veces fuera o no injertados recibimos cosas buenas, ahora imagínese, mi hermano, cuando tú y yo somos injertados a la vid verdadera y obedecemos. Imagínese la bendición de parte de Dios que va a fluir en medio de la familia, en medio de tu vida personal, en medio de la vida de tus hijos, que son las personas que más mamas y que más quieres. Sí, que a las cuales quieres dejarles como legado un principios y bases bíblicas. Imagínate si estás injertado a la raíz y obedeces los lineamientos de acuerdo al matrimonio. ¿Cómo va a estar tu matrimonio? Fuerte, sólido, fortalecido. Sin problemas, no, sí van a tener problemas, pero van a tener la habilidad, la capacidad, la inteligencia de superar cada una de las adversidades que vienen con el matrimonio. Jeremías 17:7 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echa sus raíces. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. ¿Se imagina, mi hermano, si nosotros nos aferramos a la vid verdadera y somos plantados en ese fluir de la palabra de Dios? En ese torrente de sabiduría que es la palabra, y que nuestras raíces sean ensanchadas hasta cimentarse en la palabra. ¿Se imagina cómo sería nuestra vida, mi hermano? ¿Qué diferencia, mi hermano? ¿Qué diferencia seríamos cada uno de nosotros? Dice aquí, el que está injertado a la vid verdadera será. ¿Se fija? Será. Eso viene por consecuencia de ser injertado. Eso viene por consecuencia de aferrarse a lo que la Biblia dice.
Dice en los versículos que junto a la corriente echa sus raíces. Es decir, que en todo tiempo estará alimentándose de la palabra. ¿Cuándo paran los ríos? Están fluyendo. Y mientras la raíz esté apegada a ese río, va a seguir fortaleciéndose, absorbiendo ese conocimiento que la palabra de Dios emane y que es continuo y que no se acaba. Echando sus raíces, son como esos brazos que van buscando, ¿no? El agua. Echando sus raíces, imagínate tu vida, echando esas raíces precisamente hasta llegar a la palabra de Dios y estarte alimentando de ella todo el tiempo. Una de sus ramas puede ser tu vida personal. Imagínate cómo sería tu vida personal si todo el tiempo te estuvieras alimentando de la vida verdadera. ¿Cómo cambiaríamos nuestra vida? Buscando siempre lo bueno, buscando siempre esa frescura, buscando siempre ese compromiso y esa comunión con el Espíritu de Dios. Otra de esas ramas puede ser tu matrimonio. Imagina tu matrimonio alimentado por la palabra de Dios. Otra tus hijos, otra tu trabajo. Y todas estas cosas y todas estas raíces, su base en la palabra de Dios. En ese flujo que no se acaba, en ese flujo constante que nos enseña y nos seguirá enseñando todo el resto de nuestros días. Sigue diciendo estos versículos o el versículo que acabamos de leer, dice, y no verá cuando viene el sol. Dice, no verá cuando viene el sol. O sea, quiere decir que sí va a venir, que va a haber dificultades, que va a haber un sol fuerte, un sol abrasador. No dice que no va a venir, dice que no va a haber cuando venga. Pero aún a pesar de eso, cuando llegue, va a estar bien cimentado en la palabra y no va a haber problemas. Nadie se escapa de las cosas difíciles, mis hermanos. Todos estamos expuestos a ellas y siempre las vamos a vivir, pero dependiendo qué tan cimentados estemos en la palabra, es la forma en que nosotros vamos a enfrentar todas estas situaciones difíciles. También dice, sino que su hoja estará verde, aún a pesar de las sequías, aún a pesar de los problemas, aún a pesar de las cosas duras. Nuestra hoja estará verde, no se marchitará, habrá sonrisa en tu rostro, estarás tranquilo, estarás en paz, vas a poder dormir en la noche. ¿Cuántos pueden dormir todavía en la noche? Hay personas que no están tranquilas y se levantan 10 veces en la noche. Y ya les dolió la panza, y ya se les fue el sueño, y ya el perro los despertó, y ya se tienen que venir a levantar, a hacer un té para que se les calme la acidez, y ya se tienen que levantar para tomarse una pastilla para dormir, porque no se han podido dormir y ya son las 3 de la mañana. ¿Cuántos dicen amén? Sino que su hoja estará verde. Aún a pesar de los problemas, estaremos tranquilos, ofreciendo follaje, ofreciendo sombra, ofreciendo alimento, ofreciendo paz y tranquilidad a los que están alrededor de cada uno de nosotros. Firmes, mis hermanos. Eso es verdad, esa es la benevolencia de Dios, que viene como consecuencia de no ignorar la severidad y de alinearnos a la palabra. Dice, y en el año de la sequía no se fatigará, aún a pesar de las situaciones difíciles, firme, mis hermanos. Cuando estamos apegados a la vid, cuando nuestras raíces están echadas y alcanzan ese fluir de Dios, de la palabra. Dice también, no dejará de dar fruto. Con todas las dificultades, con todas las sequías, con todas las situaciones difíciles, el fruto sigue. La persona o cada uno de nosotros puede tener tantas situaciones, pero el fruto puede permanecer cuando estamos arraigados a la palabra de Dios. No levante la mano, pero ¿a cuántos ya se les fue el fruto? ¿A cuántos ya dices tú, no sé qué decir, no sé qué hacer? Me preguntan y no sé. O cuando hablo salen puras cosas malas de mi boca.
Cuando estamos aferrados a la vid verdadera, nuestro fruto va a permanecer aún a pesar de las situaciones difíciles. Y los que están alrededor van a poder disfrutar de ese de ese fruto apetecible que cada uno de nosotros puede estar dando. Siempre habrá frutos en una persona plantada de esta manera. Siempre habrá frutos nutritivos, ricos para deleitarse y para comer. Yo creo que muchos de nosotros hemos experimentado en esos tiempos difíciles cuando se acerca precisamente ese hermano que está lleno de frutos, esa hermana que está llena de frutos, y que las palabras que salen de su boca son como esos frutos nutritivos, dulces, apetecibles, que nos hacen reaccionar, que nos dan paz, que nos dan tranquilidad, que podemos alimentarnos, que son como un bálsamo para nuestra vida. Yo creo que todos nosotros lo hemos experimentado cuando hemos tenido esas dificultades en la vida y podemos acercarnos a un árbol que también, que dé fruto, que dé sombra, que esté fuerte y que sea inconmovible. ¿Cuántos de nosotros somos esa clase de árbol? Salen siempre palabras que nutren, palabras que edifican, palabras que consuelan, palabras que nos exhortan, que muchas veces no son agradables de escuchar, pero son sanidad a nuestros oídos. También existe el otro lado, personas que no edifican, que todo lo que sale de su boca no es para edificación, sino para destruir. Personas que sus palabras son como golpes de espada, dice la palabra, que destruyen todo a su paso. Destruyen su casa, destruyen sus amistades, terminan destruyéndolo todo, e incluso hasta ellos mismos terminan destruyéndose, incluso se quedan en muchas ocasiones solos, porque todo lo que estaba a su alrededor lo desbarataron con sus manos. No hay quien aguante una situación así, no hay quien soporte una situación así toda la vida. No hay quien quiera estar cerca de una persona que continuamente está destruyendo todo a su paso. Un ejemplo muy sencillo. En mi casa hay un pajarito que todas las noches canta. Pero canta como por ahí de las 3 de la mañana. No, como desde las... Lo empezamos a oír como a las 11. Y comienza a cantar. Pero es un pajarito que canta bonito. Es agradable al escucharlo. Es agradable al oído, te arrulla. Y está cantando pues, un montón de sonidos. No sé qué pájaro sea, no sé yo de pájaros, ni de cantos de pájaros. Pero es bien agradable escucharlo y te arrulla y te estás durmiendo junto con el canto de ese pajarito. E incluso en muchas ocasiones pienso en el pajarito y pienso en lo que la Biblia dice acerca de cómo cuida el Señor a los pájaros y cómo les da de comer. Y dice el Señor, dice ahí la palabra, ¿no haré mucho más yo por ustedes? Y a veces en las situaciones difíciles todas esas cosas dice, vienen a mí y sin necesidad de ir a preguntarle a alguien, eso me consuela y me trae paz y me trae alivio, porque veo la bondad de Dios en el canto de ese pajarito. Pero por las mañanas hay unas gallinas, híjole, son como 15. Así están a un lado de mi cama, están casi las siento como que están en la cabecera. El vecino de un lado las deja salir y se van precisamente a la ventana donde está la recámara y están duro y duro, cante y cante, cacareé y cacareé, y son molestas. Yo me imagino a veces, ya estoy así con el ojo medio abierto y digo, seguramente están platicando de sus penas, están platicando de sus situaciones, están platicando de sus maridos, están platicando de... No, yo creo que han de traer el argüende ahí bien suave, pero es molesto. Y luego llega el gallo como diciendo, aquí soy el que yo mando, y canta el gallo ahí a un lado de mi oído. Es molesto.
Es molesto. Unas situaciones, por un lado vemos y experimentamos la bondad de Dios a través también de las personas, y cómo Dios tiene cuidado de nosotros a través del fruto que podemos experimentar de las personas. Pero también por otro lado vemos lo malo, lo negativo. Y aquí el punto es qué tipo de fruto estamos dando. ¿Somos pajaritos o somos gallinas? O sea, ¿son agradables nuestras palabras a los oídos de los demás? ¿O son como golpes de espada? Pero también pienso, Señor, gracias por las gallinas, porque me das paciencia con ellas. Y me enseñas, Señor, también a tratar, y tratas conmigo a través de todas estas cosas. Isaías, acompáñeme por favor a Isaías 30:18. ¿Cómo seguimos viendo a través de toda la escritura la bondad de Dios? Isaías 30:18, en palabra de Dios para todos, dice: por lo tanto, el Señor por lo tanto el Señor espera para apiadarse de ustedes, se levanta para mostrarles compasión. Esto es la bondad de Dios, porque el Señor es un Dios justo. Afortunados todos los que esperan en Él. Dios se levanta para mostrar compasión, la bondad, la benevolencia de Dios. Dice, porque el Señor es justo. Porque Dios es justo. También de esta manera vemos la severidad de Dios en un solo versículo. Dios no va a tomar por inocente al culpable, mis hermanos. Todas estas cosas que hemos visto y todas estas cosas que hemos estado analizando son posibles y se hacen manifiestas a nuestras vidas por la voluntad de Dios, por la benevolencia de Dios, porque Él así es, porque Él así lo quiso. No por nosotros, repito. Si Dios no fuera bondadoso, estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados, como lo comenté al comienzo. Estamos siendo afortunados, tú y yo, al experimentar la benevolencia de Dios, la bondad de Dios en nuestras vidas. Y Él siempre, siempre va a estar buscando nuestro bienestar en todo tiempo, mi hermano. Aunque a veces nosotros no lo entendamos, aunque a veces para nosotros sea complicado de analizar o complicado de asimilar. Por otro lado, entonces también vemos la severidad de Dios, que también es real, que también es tangible, que también es latente y que también puede ocurrirnos en nuestras vidas. Estamos expuestos diariamente a que el Señor vaya a decir, es tiempo. Se acabó la paciencia para contigo. Ya no más. Todos los días de nuestra vida, tú y yo estamos expuestos a experimentar la severidad de Dios si no lo obedecemos. La severidad de Dios, mis hermanos, es para los transgresores. Como lo leímos, es para los transgresores, para los que siguen en rebeldía y para las personas que quieren seguir viviendo en desobediencia delante de Dios. La palabra severidad que leímos en Romanos 11:23, su significado es cortar de tajo. Son palabras fuertes. Habla de cortar con rapidez la severidad de Dios. O sea, es decir, que todas aquellas personas que aún conociendo de Dios se siguen portando mal, que aún teniendo conocimiento de Él, no es que quizás no hayan nacido de nuevo, pero sí conocen muchas cosas. Y no han querido dar el siguiente paso. Entonces dice aquí, van a ser cortados con rapidez. La palabra es dura porque habla de dejar sin la posibilidad de salvación a muchas personas rebeldes. Aunque siempre existe la posibilidad de salvación para todos nosotros, incluso para esas personas que son rebeldes, rebeldes sin causa, ¿no? De esos aferrados.
Romanos 11, 22, 24. Vamos a leer nuestro versículo base y vamos a extendernos un poquito más. Entonces dice, mirad pues la bondad y la severidad de Dios. Ay, perdón, permítame. La severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron. ¿Sí? La severidad de Dios es para aquella persona que no quiere tener una relación con Dios. Es para el transgresor, pero la bondad para contigo. Pero también dice, si permaneces en esa bondad. O sea que si no permanecemos en esa bondad, también nosotros vamos a ser cortados de tajo, de repente. Porque si no permanecemos, estamos demostrando que no hemos nacido de Dios. Sigue diciendo, pues de otra manera tú también serás cortado. Entonces, si no permanecemos, nosotros también seremos cortados, mis hermanos. Dice el 23, y aún ellos, está hablando de los que fueron cortados con anterioridad, está hablando de los judíos, aún ellos que fueron cortados, dice, si no permanecen en incredulidad, serán injertados. Es decir, que si se arrepienten, serán injertados otra vez a la vid verdadera. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. 24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, es decir, si nosotros que éramos olivos silvestres, fuimos cortados e injertados, dice, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más? Estos, que son las ramas naturales, serán injertadas en su propio olivo. O sea, siempre, incluso la severidad de Dios, tanto la bondad como la severidad de Dios, siempre van a estar buscando que tú y yo nos arrepintamos, que tú y yo regresemos, que tú y yo abramos nuestros ojos y nos demos cuenta en dónde estamos parados. Palabra de Dios para todos en este versículo 24. Tú eres como una rama silvestre, pero pudiste ser injertado en el árbol al que no perteneces. Entonces con más facilidad, un judío puede otra vez ser puesto en su propio árbol, porque es como una rama que pertenecía ya a ese árbol. Entonces, la bondad, el amor y la misericordia de Dios siempre van a estar actuando, tanto en su bondad como en su severidad. Muchas personas no pueden entender cómo un Dios de amor, un Dios paciente, un Dios misericordioso, un Dios tardo para la ira puede castigar a sus hijos. No les cabe en la cabeza porque, como les digo, ahora todo es amor, ahora todo es benevolencia, todo es nice, todo es peace and love. Entonces no les entra en su cabeza cómo un Dios de amor puede castigar a sus hijos. ¿No ha escuchado aquella frase que dice que Dios odia el pecado pero ama al pecador? Un concepto muy mal empleado acerca del amor de Dios. Para muchas personas que no entienden cómo funciona el amor de Dios, es incomprensible que este Dios de amor, que es todo amor, provoque dolor a sus hijos. Es incomprensible para ellos. Pero la Biblia dice otra cosa. Acompáñenme a Salmo 5:4. Salmo 5:4, Reina Valera, dice: Dios mío, a ti no te agrada el mal. Está David aquí hablando. Dios mío, a ti no te agrada el mal. No permites que los perversos estén cerca de ti. Aquí ya cambió el discurso, ¿no? Ya no nada más es el pecado, sino también el pecador. Dice el 5, no aceptas a quienes no te obedecen. Rechazas a los que hacen el mal. Los mentirosos están perdidos. El Señor detesta a los violentos y a la gente que planea hacerles mal a los demás. ¿Se fija cómo no es puro amor? ¿No es pura benevolencia? También existe la severidad de Dios para con todos sus hijos, para toda su creación. El concepto está mal empleado.
Dios ama al pecador, pero cuando el pecador está duro y duro y duro y duro, lo hace a un lado. Al pecador y el pecado junto con él. Fíjense cómo las nuevas generaciones tienen este concepto bien arraigado. Las nuevas generaciones ahorita son incapaces de disciplinar, por ejemplo, a sus hijos. Porque está mal empleado este concepto del amor. Los padres hoy en día se les hace horrible pegarle a sus hijos. Bueno, no digo pegarle, más bien disciplinar. Pegarle sí es feo, pero disciplinar o disciplinar con vara se les hace totalmente algo fuera de toda conciencia. Y porque ellos dicen, ¿cómo se le puede pegar a un niño inocente que no se puede defender? Entonces, la severidad de Dios lleva consigo corrección, lleva consigo disciplina, lleva consigo enseñanza. Dios no es severo para nada más estar dando varazos a todo el mundo. La severidad de Dios busca el arrepentimiento de la persona. Así como la disciplina a los hijos, busca la corrección de los hijos. Se imagina un pastor de ovejas en lo natural con el concepto actual que tienen de no hacerles daño a las ovejas, de no hacerle daño a los hijos. Cuando una cabrita, cuando estaban pequeñas, el pastor en lo natural, si la cabrita andaba por allá dando saltos, se iba para allá, y ya eran muchas veces en las cuales esta cabrita se saltaba las trancas y se iba por allá y se aventuraba en donde corría peligro, el pastor le quebraba la patita. ¡Ay! ¡Qué injusto!, dicen las generaciones de hoy en día. ¿Cómo voy a creer que hagas eso con los hijos? ¿Por qué lo hacía el pastor? Porque una vez que le quebraba la patita, ¿se ha visto la imagen del pastor con una cabrita chiquita en los hombros? Pues es que le quebró la pata y la está cuidando y la lleva en su regazo. Y va con ella y la mueve y la cuida y la alimenta y la sustenta y la está cuidando constantemente, porque si no le hubiera quebrado la patita, esa cabrita se hubiera seguido yendo y se hubiera caído por un risco. Usted sabe que en lo natural las ovejas son de poca vista, no tienen una vista de largo alcance. Entonces o se cae por el risco, o se pierde, o se la come un animal. Entonces, ¿qué estaba haciendo con la disciplina, con la severidad que estaba haciendo este pastor? Pues bueno, le estaba salvando la vida a esa cabrita, a esa ovejita, perdón. Así de sencillo. En nuestro concepto, pegar, sí, va con coraje, va con odio, porque ya me cansaste y te voy a dar 3. Y no son 3, son 5, porque metiste la mano. La severidad de Dios, mis hermanos, no es desquitarse de los transgresores. No es por odio, no es por rencor, no es por desprecio a la persona, es por disciplina. Y se confunde este concepto acerca de la severidad de Dios. Nosotros sí reaccionamos por enojo, sí reaccionamos por rencor, sí reaccionamos por desesperación, reaccionamos porque perdemos el control ante la situación con los hijos, pudiéramos poner por ejemplo, o ante muchas otras circunstancias. Pero Dios no es así. La severidad de Dios, por muy grave que sea la falta o por muy severo que sea el castigo, la severidad de Dios siempre lleva consigo enseñanza, disciplina y corrección, mis hermanos. Perdón, ya me pasé, pero dame nomás unos minutitos. Un ejemplo de esto lo podemos ver con Ananías y Zafira. Un matrimonio que quiso verse bien delante de la iglesia, un matrimonio que quiso verse, ¿cómo se dice? Congraciarse con los apóstoles o congraciarse con las personas pudientes quizás, porque se acercan a la iglesia, se acercan muchas personas con dinero y muchas personas que no lo tienen. Entonces quizás estaban buscando, no sé, relacionarse
No sé cuál fue el motivo por el cual Ananías y Zafira vendieron una propiedad y dieron solamente una parte de ella, que ese no era el problema. Si ellos hubieran vendido su propiedad y le hubieran dicho, Señor, te voy a dar la mitad, o te voy a dar un cuarto, o te voy a dar un tercio de lo que gané con esta propiedad, no hubiera habido problema. El problema aquí es que dijeron ellos que todo se lo iban a dar a Dios, como buscando tener una apreciación o ¿ya viste cuánto trajo el hermano? Y no fue así. La severidad de Dios se manifestó en sus vidas. La severidad de Dios llegó en ese momento a la vida de Ananías y Zafira. Y a lo mejor pudiéramos decir, bueno, pues ahí no se vio mucha bondad o no se vio mucha paciencia en ellos, pero bueno, no sabemos, que quizás era una costumbre de ellos, no sé, la Biblia no lo comenta, no lo dice, pero muy probablemente se estila comprar favores, se estila comprar influencias, se estila comprar poder a través de este tipo de situaciones. Y en la iglesia primitiva, Dios dio un golpe en la mesa y dice, aquí no va a ser de esa manera. Entonces, la severidad de Dios llega hasta estas personas y caen muertos. Permítame, déjame adelanto. Yo digo, la severidad de Dios y la bondad de Dios es para que nos arrepentamos. No vemos el ejemplo en ellos precisamente como personas, ¿no? Murieron enfrente de la congregación, delante de todos. El beneficio de la severidad de Dios en este ejemplo lo podemos ver en la gente. Dice Hechos 5:11, dice, y vino un gran temor sobre la iglesia, un temor reverente a Dios. Y vino un gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Este hecho duro, difícil, esta severidad de parte de Dios con Ananías y Zafira, que no fue flexible en el pecado que ellos cometieron, resultó en beneficio para que toda la congregación supiera quién era Dios. Para que toda la congregación desarrollara un temor reverente, para que toda la congregación respetara a Dios. Ahí es donde podemos ver el beneficio que ocurrió en esto. ¿Se imagina si fuera en la actualidad igual con nosotros? Porque este fue un hecho que ocurrió dentro de la congregación o que ocurrió enfrente de los miembros de la iglesia. Dice Pedro que cuando llegó la esposa le dice, ahí va tu esposo, mira que lo sacaron. Y ahorita te vas a ir tú también junto con él por mentirosa. Fue un hecho delante de todos. ¿Se imagina que esto volviera o pudiera pasar entre nosotros para enderezarnos? Que diga el joven, ¿por qué murió el joven? Es que era bien rebelde. Era rebelde con sus padres, era contestón. E incluso un día dijo, te odio, les dijo a su papá y a su mamá, les dijo, te odio, no sé por qué estoy aquí. Yo no te pedí no te pedí nacer. Y se lo tragó la tierra. ¿Se imagina el impacto en la vida de cada uno de nosotros? Le aseguro que todos los jóvenes se enderezarían. Todos los jóvenes andarían derechitos, Señor. Pedirían perdón a los papás, le pedirían perdón a la mamá. Enderezarían su vida. Caería un temor reverente sobre la congregación como sucedió en este ejemplo que estamos viendo. O la mujer, ¿por qué murió la mujer? Es que le rezongó al esposo. Sí, es que no se sometía a la autoridad de su esposo y no, pues cayó un rayo y ¿qué harían mujeres si ven esto? ¿Necesitaríamos algo así en la iglesia actual? ¿Qué pasó con ese hombre? Otro ejemplo así muy
Quizás tonto, pero muy ilustrativo. ¿Qué pasó con este hombre? Y pudiéramos decir, ¿te acuerdas de aquel hombre con mucho dinero? ¿Te acuerdas de aquella persona cómo entraba y cómo hasta incluso se erguía y todo el mundo quería tener debajo de sus pies? Incluso recuerdas cómo trataba a su esposa, cómo trataba a sus hijos. ¿Recuerdas cómo era áspero con ella? ¿Recuerdas todas estas cosas? Dice, pues es aquel hombre, mira. Que Dios de repente le quitó su razón como a Nabucodonosor y ahora está viviendo en la calle. ¿Te imaginas? ¿Qué haríamos, hombres, cuando viéramos un ejemplo así? Mira, rapidito nos enderezamos. ¿Necesitamos algo así en la iglesia actual, mis hermanos? ¿Necesitamos que verdaderamente sucedan este tipo de cosas? Mira, las estamos leyendo. Debería de ser suficiente como para enderezarnos cada uno de nosotros. Ya para finalizar, mis hermanos, solamente recalcar que la severidad de Dios siempre, siempre, siempre lleva la intención de redimirnos. Siempre, siempre lleva la intención de hacernos entender tanto la bondad como la severidad de Dios. Cada una de estas cosas que se oponen entre sí, pero que trabajan perfectamente en armonía la una con la otra. No podemos sacar la bondad y no hacerle caso a la severidad, o solamente ver la severidad e ignorar la bondad de Dios que sucede en nuestras vidas todos los días. Dice en Habacuc, Habacuc 3:12, dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el final nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones como en la provocación. No endurezcamos nuestro corazón. En la Nueva Traducción Viviente dice, por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje de Dios. Asegúrense, dice aquí. Dense cuenta. Cerciórense de que no haya nada que esté confundiendo nuestro corazón, que no haya nada que esté provocando en nosotros, en nuestra vida, que nos estemos desviando. Cerciorémonos, recibamos esta bondad de Dios en nuestros corazones o en nuestras vidas, pero no nos confundamos, como ya lo explicamos o como ya lo dije, no nos confundamos con esta bondad de Dios pensando en que haya cosas o que hay cosas que tengo que tratar y no las he tratado. Entonces, cerciórate bien de que estas cosas no están ahí en tu corazón. 13 dice, adviértanse los unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Adviértanse, dice ahí, los unos a otros, el esposo con la esposa con el esposo, los papás con los hijos, los amigos, adviértanse. A veces nosotros no vemos nuestro problema, ¿no? Pero las otras personas sí lo pueden ver. Escuchemos. Estemos dispuestos a escuchar, estemos dispuestos a oír. Y si hay alguna situación en nuestra vida que tengamos nosotros que
cambiar, pues hagámoslo. Y que no se vaya a endurecer nuestro corazón en contra de Dios. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creíamos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece, todo lo que le pertenece a Cristo. Recuerden lo que dice: cuando oigan su voz, no endurezcan su corazón. Mis hermanos, yo no sé, con todo lo que hemos estado hablando, yo no sé cómo está la vida de cada uno de ustedes, ¿sí? Pero bueno, la Biblia es clara, la Biblia habla y la Biblia exhorta. Seguramente quizás haya cosas que necesitemos arreglar. Todos necesitamos arreglar cosas en nuestra vida. Entonces, que no nos confunda las bondades del Señor y pensemos que estamos bien. Y pensemos que como yo hago lo bueno, entonces Dios me está favoreciendo a mí. No nos olvidemos de la severidad de Dios, porque también actúa en la vida de cada uno de nosotros. ¿Sí? Voy a pedir que se ponga de pie y vamos a orar. Perdón que me pasé, pero es que quería terminar, ¿sí? Pero vamos a orar. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu bondad. Gracias por tu severidad, Señor, que es siempre, que es inagotable y que siempre existe en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por todos los favores que no merecemos, por todas las cosas que tú haces, Padre Santo, que actúan en favor de nosotros. Gracias, Señor, porque no nos pasas nada. Gracias, Señor, porque no hay cosas en mi vida que tú pases por alto, Señor. En todas ellas me disciplinas, en todas ellas, Señor, me llamas la atención. Y gracias por eso, porque de esta manera me puedo dar cuenta que necesito cambiar, que necesito actuar. Todas las situaciones difíciles, Señor, tú las has usado para que yo mejore. Las situaciones en casa, las situaciones en el trabajo, las situaciones en el matrimonio, las situaciones con mis hijos, Señor, tú las haces para que, las usas para que haya cambios en mí. Te doy las gracias, Señor, y ayúdame, Señor, a ser diferente cada día. Me pongo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, entonces estamos cordialmente despedidos. Nos vemos la próxima semana y disfrute de las bondades de Dios